Bienvenidos a un nuevo episodio de Contextatarias, el Junte de las Gregorias. En esta ocasión vamos a estar tocando un tema que ha marcado en varios puntos nuestra vida personal. Yo también me incluyo y yo sé que también la vida de las panelistas. Soy Rosy, los voy a estar acompañando durante esta transmisión. Y bueno, estamos con invitadas muy especiales acá en nuestro junte. Estamos con Andrea Humaca, que es parte de justamente Las Gregorias, es técnica de proyecto. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias. ¿Cuáles son las expectativas que tienes de este episodio, de la nueva temporada de Las Gregorias, de Contextatarias? Bueno, altas expectativas, ¿no? Que todas podamos compartir, sea un momento de conversar, darnos consejos, darnos tips de cómo podemos mejorar. Y bueno, estoy feliz porque es una nueva imagen, ¿no? De Contextatarias, está más producido. Y bueno, feliz, ¿no? De estar aquí. Muchas gracias. Súper. Mil gracias a ti, Andrea, por tu predisposición. Bueno, por este lado también estamos con Lisbeth Cerezo. Es licenciada en bioquímica, farmacéutica, voluntaria activa en diversas organizaciones con un enfoque en la educación y la salud. Igualmente, ¿cuáles son tus expectativas, Liz? Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, mis expectativas, primero vamos a quitar yo creo que el estigma de hablar sobre este tema, que seguro ya vas a decir cuál, pero sí, espero que podamos
llegar a tener una conversación mucho más fluida, que se pueda quitar todos estos estigmas, estas ideas que muchas veces incluso nos empiezan a imponer o empezamos a captar de más allá de lo que vemos, de lo que nos muestran. Entonces, espero que sea un espacio donde podamos compartir, donde puedan también sentirse seguras y compartir, tal vez mencionar algún tipo de caso que quisieran comentar y demás. Súper, mil gracias, Liz. Bueno, también estamos finalmente con Vale Ramírez, es psicóloga de profesión. Tiene formación vocacional como doula, acompañante en maternidad, bajo un enfoque psicosomático del trauma. Vale, ¿cuáles son tus expectativas? Bienvenida al episodio. Muchas gracias, estoy encantada de estar acá. Súper importante reunirnos entre mujeres y hablar de estas cosas. Y nada mejor que en un espacio tan bonito como este, así que muy feliz. Altas expectativas, obviamente. Súper buenísimo. Bueno, para empezar ya a tocar el tema que justamente vamos a ir abordando el día de hoy, vamos a ir a las gregocápsulas, que igual muchas personas se ha hecho un sondeo, ¿no? Y varias personas nos han dado respuestas. Ha sido algo medio controversial también, anticipando, ¿no? Porque han habido personas que como que se han cohibido, pero también es por el tabú del tema, que es justamente mi primera vez. Bueno, vamos con las gregocápsulas. Sí, algo así. Sí, tranqui. O sea, no ha sido planeado nada de eso. O sea, digamos, un día ya ha pasado nada más. No. No fue planeado. Algo surgió y ya. O sea, no fue planeado. Fue un momento, sí. ¿Dudas? Sí tenía información, pero siempre hay las dudas, ¿no? Miedo, sí, un poco. Pero después ya, normal. Dudas, sí. O sea, mucho miedo también. Y sí, o sea, todo tu primera vez es muchas cosas. Insegura sí. Sí, insegura sí. Porque, no sé, era como que es incómodo por una parte, digamos, mostrar tu cuerpo y todo eso. Entonces, insegura sí. ¿Con mi novio? Siempre. A mi amiga. A las Amigas. Sí, ha sido con mi amiga. Como chisme, sí, para decirle que no. No, o sea, yo nomás me lo guardo, no le he dicho a nadie. Sí. Bueno, creo que no es necesario hablar de esos temas con alguien, o sea, aunque por el simple hecho de tener una amiga, ¿no ve? Así cercana, no. O sea, yo mismo nomás me lo guardo así. Para mí no. A una amiga de colegio, un colegio pasó y sí le comenté a ella, pero en esa primera experiencia justo quedé embarazada. Y es lo malo y justo en colegio pasó y... No precisamente con mi familia, ¿no? O yo no. Con una amiga de confianza, sí, porque era como que más avanzada que yo, digamos. Ella ya tipo nos contaba igual. Entonces, un consejo además no estaba mal pedirle. Siempre las amigas. Siempre las amigas. Sí, métodos anticonceptivos. Sí, pues por el colegio. Porque como es un tema que ya lo abordan, ya nos empiezan a decir. Información sobre la prevención, sí, pero de métodos anticonceptivos, no. Tipo, no sé, es como tipo un instituto era. En tipo un seminario, algo así han hecho. No, o sea, sí estábamos pasando en colegio es sobre educación sexual, sí. Ajá. Y por eso no tuve, o sea, no me cuidé, no sabía nada de eso. Información, sí. Métodos anticonceptivos, pues la de barrera, ¿no? Los preservativos. Bueno, hemos visto que habían muchos factores en común en la gregocápsula: silencio, tal vez, presión, miedo, susto. Y algo también, ¿no?, que podemos destacar es que se ha usado más imágenes de apoyo y solo audio, y en una ocasión se ha borrado la imagen de una persona que ha decidido hablar y mostrarse, tal vez, ¿no? Pero sí se le ha pedido justo a las personas que han hecho el sondeo que se le pueda borrar la imagen.
Y ahí vamos a seguir tocando este tema que sigue siendo un tabú y nos estamos dando cuenta también que nuestra sociedad sigue siendo un tabú porque es medio complicado como que mostrarme y hablar de mi primera vez, ¿no? Porque como lo decía, muchas veces no se tiene mucho en cuenta el tema del autocuidado, tal vez, del consentimiento. Muchas veces es como que no sabía qué iba a pasar, pero pasó. Y no nos damos cuenta de eso, de que a veces nos afecta, ¿no? En un futuro. Bueno, vamos a estar tocando ahora este tema, lo vamos a estar desglosando con las invitadas, vamos a estar hablando desde una experiencia más personal de cada una. Bueno, vamos a empezar con las preguntitas en ronda. Quiero que se sientan súper cómodas, es un espacio seguro, esto lo estamos compartiendo entre todas y va a ser igual grato escucharlas. Liz, ¿cómo te imaginabas que iba a ser tu primera relación sexual coital antes de vivirla? Uy. A ver, yo me imaginaba que iba a ser algo bastante mágico, bastante bonito, bastante tranquilo, como lo pintan en las películas. Como, no sé, siento que tal vez en algún punto nosotros siempre, las mujeres nos vamos al lado más romántico y todo, entonces imaginaba que iba a ser por el estilo. Ya. Tú, Vale, ¿cómo lo idealizabas o tal vez no lo pensabas? No lo pensaba mucho. Cuando yo era más chica no tenía en mente mucho estas cosas, como que estaba en otra cosa. Claro. Así que no lo pensaba, pero sí escuchaba, ¿no? A otras chicas hablar de eso y sí lo pintaban como algo muy bonito. Ah, ya. Tú, Andrea, no sé si hay una frasecita, algo, ¿cómo lo describirías? ¿Cómo lo has idealizado antes de que suceda? Bueno, conversamos con varias amigas, ¿no? De cómo ha sido su primera vez. Y ellas decían y tenían esa idealización que iban a hacer con pétalos, con velas, que iban a tener una cena romántica, que iba a ser un espacio donde querían que también el chico, su pareja, sea la primera vez de ambos, ¿no? Entonces eso teníamos la idealización y unas charlaban y decían que era un poco incómodo, se sentían igual un poco incómodas, ¿no? Pensar en esas cosas, pero algunas sí han planificado, algunas sí como luego han planeado, ¿no? Con las velitas, con las flores, con la cena, o viendo películas. Claro, sí. Uy, bueno, creo que igual un factor común es este tema de que generalmente solo habla con las amigas, ¿no? Sí. Generalmente es como que hablas entre amigas y no tanto así con tal vez tu mamá o tu papá, digamos, como que incómodo, o a veces como que no te dan esa información anticipadamente antes de que suceda. No sé si, Liz, en tu caso te han dado información en casa o alguna persona mayor, digamos. Siempre, bueno, por mi lado siempre ha sido como que información no tan información de esto es lo que pasa, esto es lo que sucede, cómo sucede, sino simplemente de no te embaraces, punto. Y yo, no quiero, primero. Y sí, es mucho más de, existe el preservativo y hasta ahí, no más, ¿no? Entonces ahí es como que muy, por mi lado sí ha sido muy bueno. Ya, ustedes, Vale, Andy, no sé si han tenido información antes de que pueda suceder o... Sí, por ejemplo, yo estaba en un colegio de monjas, ¿no? Uy. Y en ese colegio sí eran bien restrictivas, decían no a tener chicos, no a salir, que los chicos se sobrepasan, entonces eran bien. Pero ya ingresando a la universidad han habido como que algunas charlas donde te han explicado, ¿no? Pero no te dicen las consecuencias de utilizar los métodos anticonceptivos, no te dicen también cómo va a ser realmente, ¿no? Ese momento. Y además las familias, igual, ¿no? Tu mamá y tu papá te dicen, no porque te vas a embarazar, no porque vas a traer una infección, no por esto. Entonces no es un tema que lo lleven en las familias, tanto en el colegio como en la universidad, muy abierto, ¿no? Pero ahora, ya en esta época, creo que es un poco más... bueno, que tenemos, ¿no? El acceso a la información, podemos entrar hasta ChatGPT, preguntarle, charlar, ¿no? ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué me aconsejas? Sí, total. ¿Tú, Vale, tuviste algún tipo de información? De igual manera, estaba en un colegio muy católico, muy restrictivo, y se manejaba este término que a mí me incomoda mucho, que es el de perder la virginidad, ¿no? Que es así estigmatizante para nosotras,
Y bueno, creo que denota muchas cosas ya, entonces ahí ya es como que ya de por sí ya te entra un miedo, ¿no? Así que voy a perder, ¿qué va a pasar? Entonces, en el colegio sí, pero de una manera muy arbitraria. Y en casa como que sí se me conversaba, pero siempre como que cuando tengas 18, cuando ya seas adulta y ya está ahí, ¿no? Entonces eso influye también en varias cosas, en tu experiencia, en tu vivencia sexual. Claro, claro, y es justo la adolescencia cuando a veces estás más... claro, como que más curioso, digamos, ¿no? Y siento que en la etapa que también donde más se debería tener justo esta información, porque podría ayudar mucho este tema de los embarazos no deseados, las ITS y todo lo demás, ¿no? Bueno, siguiendo la línea de la temática, en una palabra o en una frase, ¿cómo describirías tu primera vez? Cortito. Liz. A ver. Fue buena, increíble, tranquilita. Ya. ¿Te gustó bien? Sí, sí. Ya, por un lado, sí. ¿Tú, Andy? Para mí es algo torpe. Torpe, brusco. Sí. ¿Tú, Vale? Sí, para mí igual lo definiría como torpe. Torpe. Bueno, en ese sentido, ¿consideras tú, Andy, hubo consentimiento real cuando sucedió tu primera vez? Sí, bueno, les comento. Tenía unos 20 años y con este chico que salía íbamos saliendo un año, ¿no? Y charlábamos, o sea, había esos besos apasionados y como que ya, digamos, ¿no? Queríamos. Y le pregunto, ¿no? ¿Y cómo es? ¿Cómo ha sido tu primera vez? Y me dice, no, tampoco ha sido mi primera vez. Entonces, los dos sorprendidos, entonces hemos dicho, ya lo vamos a planificar. Planificados como unos 6 meses supuestamente. Se viajaban sus papás, yo iba a ir a su casa, que iban a estar ahí las películas, iba a pasar. Pero el momento de que iba a pasar, me daba miedo. Claro. Tenía miedo a quedarme embarazada, miedo a que me duela. Entonces, porque tenía otras compañeras que me habían dicho, no, te duele, es feo. Entonces, ya había ese temor, ¿no? Al embarazo, todavía estoy estudiando, ¿qué va a pasar? Entonces, para mí ha sido un poco temeroso, ¿no? Y a veces no tener toda esa información, ya a veces vas donde el médico y tampoco te dice, ¿no? Te dice, no, el único método 100% es la abstinencia, que no tengas. Claro. Y bueno, contando, ¿no? Bueno, experiencias de mis tías que decían que ellas ya estaban casadas y con sus esposos han utilizado cada método anticonceptivo, igual se han embarazado. Entonces, y vos te quedas como probabilidades. Yo soy economista, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que me quede embarazada? Y ese era mi temor, ¿no? Y la primera vez ha sido sí consentida porque, bueno, lo hemos planificado ambos y después ya voy a armar de valor y hoy lo voy a realizar. Y en ese momento en el que tú estabas como que ya insegura, ¿se lo dijiste o dijiste no? Sí, le he dicho, no, ¿qué pasa si nos embarazamos? ¿Qué pasa si esto? Y él decía, no pasa nada, que yo te voy a apoyar, que no sé qué, siempre no, Pero sí, no, complicado, ¿no? En tu caso, Vale, ¿hubo consentimiento? Podría decir que sí, pero cuando una ya, o sea, bueno, de mí ha ocurrido cuando era un poco chica, estaba por cumplir 15 años. Entonces ahora que ya, como decíamos, no me hago consciente de otras cosas, me doy cuenta que en ciertos puntos no, porque como yo decía, estaba yo en otra y conozco a este chico que yo ahora me doy cuenta que era una persona educada por la pornografía, ¿no? Ahora ya me doy cuenta que es así. Entonces sí me he sentido ahora, hasta ahora tengo ese sentimiento como un poco sexualizada, no tanto querida o respetada, ¿no? Entonces igual este miedo, ¿no? Porque como lo mencionaba, colegio católico, familia conservadora, entonces sentía que estaba haciendo algo malo. Y aparte el temor de que me puedo embarazar y el temor de que muchos miedos. Entonces, todas estas cosas ya lo convierten en una experiencia menos consentida en el sentido de sentida, ¿no? Así como sentida, vivida, disfrutada. Entonces, hay cosas ahí, todavía tengo mis dudas. Claro. No, sí, no. Igual, en tu caso, Liz. Bueno, a ver, en mi caso sí fue algo que lo conversamos, sí era de, creo que sí, ¿no? Y sí, yo agarré y me senté y dije, no, a ver, de verdad quiero que esto pase. Antes de que pase era de, es mi pareja, estaba un buen tiempo con esa persona y dije sí, y dije ya, sí quiero que pase, sí quiero que pase y que sea él. Y ahí ya como que nos organizamos y toda la cosa se dio. Y sí, pues es distinto.
al inicio sí era como que sí iba, pero yo no entendía bien el cómo. Entonces era de, ok, esto no lo pintan en las películas. No era así. Sí, así era. pero sí, sí fue una persona atenta en ese punto, pero sí siento que sí ha sido bastante dejado de llevar, o sea, ahí. En ese punto sí era como que me falta conocerme, porque igual yo tenía ese miedo de no me veas. Pero después sí, ya un poco más tranquilo, se ha ido generando mucho más la confianza y siento que con esto sí se puede llegar a disfrutar mucho más, pero hay que saber elegir también. Entonces ahí ese punto es de estar muy, muy, muy consciente de ti, muy consciente de lo que quieres, lo que te gusta, y poco a poco ir conociéndote a ti para saber también qué cosas te gusta y qué cosas no, para disfrutarlo mucho más, sino que sea algo de, pucha, estoy aquí para satisfacerte a mí. Y no, entonces tenemos que evitar llegar a ese punto, que siento que en algún punto con nuestro contexto, nuestra forma de vivir, tendemos a llegar, y espero que no pase, pero así. Sí, muchas veces igual este tema de que por la presión, ¿no? A veces es mi pareja, y ya le dije que sí, ya lo estamos planeando, no, ¿cómo voy a dar para atrás, digamos? O sea, a veces como que estás muy joven y no conoces muy bien del tema del consentimiento, de que a pesar de que ya esté por suceder, igual puedes decirle que no, digamos, no, la verdad es que no me siento cómoda, no estoy segura, ya. No es porque como que es mi chico y tiene que suceder sí o sí. Creo que igual ese tema es muy importante. Y creo que igual también es importante hablarlo antes de que suceda, ¿no? Porque muchas veces estamos súper inseguras y yo siento que la primera vez tal vez debería ser algo en lo que tú estés igual totalmente segura, sí. Totalmente saber de que yo me quiero satisfacer y tú también. O sea, ¿no? Por eso somos pareja también. Bueno, después de todo lo que pasó, ¿lo hablaron con alguien o así se quedaron calladas? No sé, Andy. Bueno, de mí yo no quería hablarlo, pero mi compañera me ha agarrado, me quitó el celular y se empezó a leer los chats. ¡Ay, cuéntame! Y yo era, bueno, está pasado así. Pero no ha sido sentir la presión, ¿no? Claro. Pero ha sido porque, bueno, no quería contarlo, ¿no? Porque quería tenerlo para mí, pero después ya con ellas charlando, y una contaba una experiencia, la otra. Entonces, ya ha sido como que un charlar y ver los tips, y ahora no es solo la primera vez, ¿qué pasa la segunda vez? ¿No ve? Entonces va a ser lo mismo, ya te vas preparando un poquito más, vas leyendo, ¿no? Qué te gusta, qué no te gusta, y yo creo que es importante no hablarlo con tu pareja para que te entienda, porque tampoco los hombres son adivinos, ¿no? Entonces hay que charlarlo. Sí, creo que igual se trata de dos, ¿no? Sí. Como que tener una comunicación buena y poder hacerlo también entre los dos. Vale, nos estabas comentando que has estado en un colegio así súper católico, la familia conservadora, es muy complicado también eso. Me imagino que no hubo acceso a educación sexual integral. Integral no. Ya. No, y bueno, a mí me pasó algo muy, muy chistoso, ahora ya me da risa, ¿no? Pero yo en esa ocasión me chaché del colegio y mis papás me descubrieron que me había chachado. Entonces no hubo pues un post de contarle a alguien en confianza, sino hubo directamente latigazo, ¿no? Sí, o sea, directamente así me riñeron. Y obviamente eso desencadenó otra clase de cosas. Y bueno, creo que la edad también era mucho, ¿no? Creo que a cualquier padre, ahora me pongo a pensar, me pongo en el lugar de mis papás y digo, creo que cualquier padre tal vez hubiera puesto en esa posición, ¿no? Claro. Porque, bueno, ellos ya saben, se ven muchas cosas, entonces, sí, no hubo un momento de confianza con nadie para contarlo directamente, ya, solo fui descubierta y ya. Sí. Rayos, mi secreto. Sí. ¿Tú crees que si hubieras tenido acceso o bueno, también, ¿no? Es algo en conjunto también, familias, a lo colectivo, a educación sexual integral, ¿tu experiencia hubiera sido diferente? Sí, yo creo que sí, porque ya el mismo hecho de todo esto del consentimiento, de la planeación, ¿no? Y tal vez mucho más si la otra persona también tiene acceso a esta información,
como lo decía yo, ahora me doy cuenta que este chico tenía mucho acceso a la pornografía, no acceso a la educación. Claro. Entonces él replicaba, ¿no?, conductas que veía, lo cual tampoco es una manera de satanizar, sino más bien creo que somos víctimas a veces, ¿no?, de esta sexualización, de esta pornografía que nos conduce a llevar nuestra sexualidad así. A mí me gusta, o sea, me gusta resignificar este momento, como no ha sido un momento muy grato porque después pasaron tantas cosas. A mí me gusta resignificarlo como que, no sé, mi primera vez va a ser mi primera vez consensuada, placentera, mi primer orgasmo, que lo he experimentado mucho después de mi primera vez, y ahí después dije, recién en mi vida me he dado cuenta, wow, esto es, ya. Entonces, sí. Súper. En tu caso, Liz, ¿tú tuviste acceso a métodos anticonceptivos o a información sobre prevención? Sí, bastante. Por ese lado, sí. Tanto, digamos, como que por familia existen los preservativos y mejor si es al matrimonio, como dicen, ¿no? Virgen hasta el matrimonio. Luego, yo sí estaba bastante en otro tipo de instituciones. En este caso estaba en la brigada escolar, donde pues ahí van, te enseñan y toda la cosa. Y ahí justamente en algún punto fuimos a una feria y nos enseñaron métodos anticonceptivos. Después también en el colegio. Pero más allá simplemente de agarrar y mostrarte los métodos anticonceptivos es de, ¿y qué hago con lo mental? ¿Cómo me preparo psicológicamente para este momento? ¿Cómo sé cuando realmente estoy tomando esta decisión y no me estoy dejando llevar por las hormonas de la edad? Entonces es mucho de eso, considero. Entonces, si bien tuve esa información y también accedí a optar por un método anticonceptivo porque... No, hijos no era algo que estaba buscando, no era algo que quería, y era algo que siempre estaba bien marcado en mi familia de no tengas hijos, no te embaraces, no lo arruines, señora, tranquila, tampoco quiero. Entonces, sí me fui por ese lado, y luego ya mucho después sí agarré y me informé bastante por diferentes temas. Entonces ahí era de, mucho mejor, mucho más consciente, más centrada al tema, y por ende sentía que podía controlar mucho mejor mi vida por ese lado. Pero eso pasó después de mucho tiempo, la verdad. Sí. Fue bastante tiempo hasta llegar a ese punto de conciencia y decir, ok, yo no estoy aquí para que sea algo solo tuyo, sino tiene que ser recíproco, ¿no? Entonces así. Súper. ¿Tú, Andy, tuviste acceso a métodos anticonceptivos o información de prevención? Sí, he tenido información, pero básica, ¿no? Porque igual vas al médico y te dice, nada es 100% seguro. Entonces existe la probabilidad. Vas, en el colegio que te dan algunas charlas de cómo utilizarlo, pero de ahí a más, como decía la compañera, no te preparan para ese evento. Y ese evento tiene que ser, como dicen, consensuado, ¿no? Claro. Que ambos tienen que decir que sí, ¿no? Pues tampoco, ahora quiero. Cumples. Entonces es un momento, ¿no? Y yo creo que, y ahora con la información y con la última información, por ejemplo, de las pastillas anticonceptivas, le producen cáncer, ¿no? Y que están prohibidas. Entonces, si vos dices, pucha, ¿cuánto le has metido a tu cuerpo, no? ¿Por qué los hombres no tienen? Debería ser así, pero bueno. ¿Será? Sí, dice que están haciendo, ya, dice. Hace años. Ya, pero bueno. Culminando también con esta ronda, con esta conversación que hemos tenido, espero se hayan sentido cómodas, chicas. Bueno, hemos estado compartiendo también la experiencia de cada una, que esta conversación es un poco más empírica. Vamos a ir finalizando. Liz, ¿qué le dirías hoy a esa persona a la Liz que estaba por vivir su primera vez? ¿Qué consejo le darías? Algo para que pueda recordarlo, algo puedes dirigirte a ella. Uy, difícil. Liz, no lo hagas. Liz, piensa bien las cosas. No, sino, yo le diría que primero se conozca, que termine de establecer bien todas las cosas en la mente siempre, y que busque disfrutarlo, porque al fin y al cabo somos seres que vivimos y sentimos placer, que podemos experimentar más allá simplemente de una relación sexocoital, ¿no? Entonces le diría, disfrútalo, pásala bien, sé consciente, cuídate siempre y aprende sobre ti, conócete muy bien.
Súper, tú vale. No vayas, anda al colegio. No, igual, o sea, me invitaría a conocerme más a mí misma, ¿no? Claro. A pesar de que puedas amar o querer a la otra persona, no tienes que probarle nada, ¿no? No tienes que probar o validarte en este aspecto con cosas que tal vez todavía no deseas. Claro. Después, no sé, igual, todo este tema de la inseguridad, ¿no? Ahora recién me doy cuenta que todos esos miedos, tal vez, muchas veces igual en la escuela no te hablan de diversidad, de cuerpos, de genitales, de cosas. Entonces, sí, me levantaría el ánimo para estar más segura de mí misma. Entonces, va por ahí. Súper. Tú, Andy. Bueno, ya mi Andrea, hace cuántos años le diría que se relaje un poco más, que trate de disfrutarlo, que no se estrese, o sea, que tome o que utilice el preservativo, pero con gel y sea más fácil. Y bueno, que todo es con planificación, ¿no? Con planificación, con la decisión y que sea el consenso mutuo de ambos y que, bueno, trate de vivir todas las experiencias y pruebe muchas cosas. ¿Sí? Gózate. Súper, goza, disfruta. Súper, bueno, con eso hemos culminado la ronda de preguntas. Algo que mucho se ha destacado, ¿no? Durante esta conversación también es este tema de conocernos, saber qué nos gusta, saber cómo disfrutar también este momento. Yo así soy súper partidaria, igual que Vale, de que se resignifican las cosas y siento que igual, o sea, puedes haber tenido tu primera vez, pero llegas a tener otras parejas y otra pareja, digamos, en este caso, y si sucede con esa pareja, siento que es como también la primera vez de los dos juntos, porque cada persona siento que es un mundo diferente y como que se puede disfrutar de diferente manera. Puedes, en esta ocasión sí llegar al orgasmo, digamos, en nuestro caso, así que creo que la resignificación también. El tema de conocernos ha sonado mucho, el tema de el consentimiento, saber decir que, o sea, tener conciencia de que aunque ya esté sucediendo el momento, aunque ya estén los dos ahí por empezar el acto, puedes decir que no, y eso no tiene que ser mal visto tampoco, ¿no? Eso, chicas, mil gracias por compartir sus experiencias con nosotros. Bueno, vamos a invitar a la especialista que nos ha estado sintetizando cada una de las respuestas, también las respuestas del sondeo. Nos va a estar acompañando Isabel Olivera, es activista y defensora por los derechos humanos. Bueno, volviendo, ya estamos con nuestra especialista que nos va a sintetizar cada una de las respuestas y bueno, nos va a aclarar mucho el panorama también en varios aspectos que hemos estado tocando, ¿no? Sin juzgar, también con mucha información, así que te doy la bienvenida, Isa. Gracias por acompañarnos en este espacio. Un gusto a todas las compañeras que han hablado previamente. Es grato retornar a Gregoria, que siempre ha sido una casa que me ha acogido, más aún para hablar de esta temática que no solo es controversial, sino que es un tema que hace a nuestra vida personal, a nuestra vida activista también, que hace a nuestra vida profesional y seguramente incluso te pueden recordar por ser la tía con la que puedes hablar de ese tema o recordar ella es la amiga con la que podemos hablar de ese tema. Creo que este tema muchas veces pasa desapercibido en nuestra vida, ya sea porque tuvimos una experiencia sexual positiva o negativa, solemos ocultarla, ¿no? Y algo que fui sistematizando de lo que ya comentaron las panelistas, en este caso, bueno, lo que primero noté es que hay una mala información y hay mitos sobre la primera vez, ¿no? Un mito que en mi familia y todavía persiste en Bolivia, en Latinoamérica, en el mundo, es que cuando tienes tu primera relación sexual, la posibilidad de embarazarse es nula, ¿no? Y teníamos el caso, cuando vimos las cápsulas, de una señora que dijo que su primera experiencia sexual no fue muy grata, pero además se embarazó, ¿no? Existen todavía estos mitos de la primera vez. Existen también una presión social que las nombraron cada una de ustedes, que es cuándo lo haces, con quién lo haces, cómo lo haces, ¿no? Sobre las mujeres recae mucho el tema de la culpa.
La culpa por iniciar tu vida sexual muy temprano, y vaya a saber uno qué es temprano todavía, porque ahí también en el tema de quién te da la educación sexual, te dice que muy tempranos a los 17 años, muy tempranos a los 14, muy tempranos a los 18, nunca hay claridad cuando se habla de temas sexuales. También sobre la mujer recae la culpa de cuando inicia después de los 18. Muy tarde, ¿cómo vas a iniciar a los 20 y tantos, a los 19? Hay una culpa si inicias tu vida sexual por debajo de los 18 y también cuando lo inicias después, ¿no? Y no se juzga a las mujeres con la misma vara que a los hombres. En el caso de la primera vez, para los hombres siempre implica un poquito de egocentrismo, de iniciarse como hombre. En el caso de las mujeres, el sinónimo no es que vas a ser mujer, porque esto siempre se relaciona a la menstruación, ¿no? Una vez que ya estás menstruando, es sinónimo de que ya eres mujer, de que te puedes embarazar y que por ende puedes tener relaciones sexuales, ser madre, ¿no? Sobre nosotras hay una carga, hay una culpa. En el caso del hombre, cuando la primera actividad sexual hay que relacionarlos a ellos, siempre está enfocado a hacer de ellos una imagen varonil, ¿no? Un hombre que además siempre va a estar predispuesto sexualmente. En el caso de los hombres es mal visto si él se niega a tener una relación sexual o si él manifiesta que llegó a los 18 y no tuvo actividad sexual, ¿no? En el caso de los hombres, sí, se lo pone en un pedestal, aunque también se lo juzga, pero en el caso de las mujeres la presión social es mucho más grande, ¿no? Entonces ustedes comentaron que efectivamente hay una carga social, hay un cuestionamiento y también hay juicios previos, ¿no? De tu cuerpo, de tu inseguridad, juicios de si estás muy preparada también. Hay el juzgar a las mujeres de por qué conoces tu cuerpo. Cuando tenemos nuestra primera actividad sexual, imaginemos un hipotético, y la chica, la mujer, ya tiene claridad de lo que quiere y se la juzga. Entonces, ¿por qué sabes? No sos virgen. Hay un miramiento y todo eso suma a la hora de tener tu primera relación sexual porque no lo disfrutas. Temes de cómo te mira el otro. No solo porque estás desnuda físicamente ante el otro, sino porque te sientes vulnerable de todos estos prejuicios que hay, ¿no? De si le digo que quiero así o me gusta esto, ¿seré mal vista? ¿Seré juzgada como una fácil, que es lo que más utilizan para nosotras? Y cuando el hombre es quien tiene el conocimiento, no existen connotaciones negativas para él, no para la mujer, sí. Y cuando no sabe, también se la juzga, ¿no? En esta primera relación sexual, no solo hay los mitos y también la mala información que decíamos, esto de creer que tu primera vez no te embarazas y después vienen embarazos no planificados, ¿no? También la mala información de los métodos anticonceptivos. Todavía se dice que en pleno siglo XXI las mujeres tenemos seguramente derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos que nuestras madres, nuestras abuelas no tenían. Claramente, efectivamente hemos avanzado en ese tema. Sin embargo, cuando se habla del acceso y del uso de estos métodos anticonceptivos, aún persisten muchas brechas, ¿no? De acuerdo al ENSA, al último ENSA en Bolivia, todavía existe gran parte de la población que no tiene conocimiento e información correcta de los usos de los métodos anticonceptivos. La población joven en etapa fértil solo utiliza 30% de métodos anticonceptivos y hay que todavía ahí desmenuzar si realmente hace buen uso de estos métodos. Las píldoras anticonceptivas, cómo se deben usar. Tal vez si tengo problemas de riñones, ¿la píldora anticonceptiva es recomendable? No. Puedes utilizar un levonorgestrel o un intradérmico. Todo eso requiere información previa, pero requiere también un espacio y una educación sexual integral que te lo otorgue. Una amiga que te lo otorgue, una persona de confianza que te lo otorgue, ¿no? Y muchas veces esa persona de confianza también viene arrastrando mala información y te traslada esa mala información, ¿no? Entonces, todo esto suma a la hora de tener tu primera experiencia sexual. Vas con miedo, con inseguridades, ¿no? Y algo que ustedes señalaban mucho como segundo punto, el consentimiento, ¿no? Una de las compañeras, Vale, si no me equivoco, decía que ahora que se analiza
que analiza su primera vez reconoce que tal vez no hubo tal consentimiento, ¿no? Y eso tiene que llamarnos a reflexionar a todas. Tal vez lo hice porque ya estaba ahí y porque no podía decirle no por temor, porque ya pagó el lugar. Entonces, ¿cómo le voy a decir que no? Ya estamos acá, ya lo habíamos planificado los dos efectivamente, pero siento que no estoy preparada, pero bueno, ya, ni modo. El consentimiento es algo que no se aborda. Actualmente Bolivia cuenta con una ley, que es la ley Avelino Cignani, que es la de educación, y dentro de ellos hay un decreto que habla de la educación despatriarcalizadora que ya se viene realizando desde hace años. Sin embargo, cuando se toca abordar temas de sexualidad desde un enfoque integral, sigue siendo una deuda. Aún en pleno siglo XXI, adolescentes, jóvenes y adultos no tienen una información clara, y aún cuando hablamos de sexualidad no hablamos de consentimiento. Hablamos de prevención, métodos anticonceptivos, que está bien, pero no hablamos del placer. Y les recuerdo que el placer también es un derecho sexual y por ende un derecho humano. Entonces, cuando hablamos de la primera vez, sería lindo escucharnos a todas y todos decir, sí, estuve nervioso, estuve nerviosa, pero ¿sabes qué? Lo disfruté, lo gocé, me trató bien, me hizo sentir amada, querida, iba con mucho nerviosismo, pero él con su cariño o ella con su cariño me hizo sentir querida. Eso quisiera que todas tengamos en común, pero lamentablemente las experiencias, que son diferentes, gran parte de ellas tienen un común denominador, que es que van con miedo, presión social, y muchas de ellas, después de analizarse después de años, descubren que no hubo consentimiento y que por ende no hubo placer, no hubo goce. Alguien también decía que después de su primera vez, después de muchos años, recién sintió un orgasmo. Entonces, eso también nos tiene que llamar a reflexionar de todo lo que implica una educación sexual integral y despatriarcalizadora, y de poder hablar con libertad de estos temas. Yo quisiera que todas las que estamos acá seamos referentes de nuestra familia, seamos esa tía, esa prima con la que pueden hablar libremente. Decir, voy a ir donde la Vale, voy a ir donde la Rosy, donde Andrea, porque sabes que con ella puedo hablar este tema. Y sé que va a ser honesta conmigo, me va a decir, mira, sí, te pondrás nerviosa, pero tienes estas opciones, tienes derecho a decir no porque el no es válido, a que te hable del consentimiento, a sentirte segura con tu cuerpo. Quisiera que cada una de nosotras hoy, en este espacio, seamos el referente de otras y de otros, ¿no? ¿Por qué el consentimiento es un punto clave, no solo en la vida sexual de manera amplia, sino en esta primera vez? Porque nos permite mañana, después, poder también hacer una buena elección de nuestra pareja, hacer también una buena elección de hasta de escoger nuestro trabajo, de nuestra carrera. El consentimiento aplica a todo, no solo a la sexualidad, pero en especial cuando hablamos de consentimiento, hablamos del derecho a decir no. El consentimiento no solo aplica de sí quiero ahora, sino también cuando lo quise, lo planeé, después de horas me di cuenta que no quería. Y eso es válido. Y decir que no es lo que más les cuesta a las mujeres, decirle no a esa pareja, no a esa relación violenta, no a esa forma de vestir, quiero utilizar más escote, quiero ser más libre. Nos cuesta decir no, ¿no? Entonces creo que es una deuda el consentimiento. Otro punto que también iba rescatando de todo lo que señalaban era, que está también relacionado al consentimiento, que decíamos era el placer, el orgasmo, el sentirnos querida. Y aquí una palabra que rescato mucho de ustedes, que decía el conocerme a mí misma, ¿no? Seguro que conocernos a nosotras mismas es una tarea de todos los días, no solo de nuestra primera experiencia sexual, sino de todos los días. Por ejemplo, hoy, este año me gusta tener el cabello a un lado. Tal vez el próximo año lo quiero tener diferente, corto. Conocerme a mí misma es un trabajo del día a día. No es fácil poder decirle a tu pareja, a esa persona con la que entablas algo tan íntimo, decirle, ¿sabes qué? Esto no me gusta. Me lastimas. No me hace sentir querida. Siento que lo hacemos porque tenemos que hacerlo. Quiero sentirme amada, ¿no? Y quiero que esto sea recíproco para ambos, no solo para nosotras, sino para ti también, ¿no? Creo que el consentimiento debe estar relacionado a esto, al placer, a poder hacer visible lo que realmente queremos y que nuestras voces sean escuchadas, pero para eso tenemos que ser informadas.
Y para eso también tenemos que quitarnos un miedo, que es el miedo a conocernos a nosotras mismas, qué me gusta y qué no me gusta. Otro punto también que iban señalando, que estaba en el marco de todo esto, era, que si bien ya lo señalé, pero quisiera retomarlo nuevamente, la normalización de las relaciones sexuales. De la primera vez muchas veces está relacionado a alguien que decía que es torpe, brusco, violento. En ese marco quisiera hacer un paréntesis y decir que muchas veces la primera vez de otras personas fueron relaciones no consensuadas y por ende violentas y por ende violación. Tal vez muchas hemos tenido el privilegio, y no quisiera que sea un privilegio, sino el placer de haber tenido una primera relación sexual consentida, querida, amada, sentida. Pero otras lo han tenido no solo bajo presión social, sino que han tenido que experimentar abuso y violación sexual. Entonces, para evitarnos estas situaciones, es importante abrir estos espacios feministas, y aquí viene mi tercer punto, que era la sororidad. Todas señalaron que compartieron su experiencia o su primera vez con una amiga. Tal vez había el caso de una compañera que decía, bueno, fue sin querer, me descubrieron, no vieron mi celular. Atrapada. Sí, pero aún así creo que todas, cuando compartimos algo tan íntimo, lo hacemos con alguien de confianza. Y esa de confianza no es casualidad que sea una amiga. Y ahí las relaciones de sororidad marcan tu primera vez. Marcan con quién lo hiciste, porque también esa amiga hasta sabe a dónde estás yendo. Sabe que vas a ir a ese encuentro, sabe que con quién lo vas a hacer. Ella está más atenta de ti, ella te pregunta lo que él no te preguntó muchas veces. ¿Lo disfrutaste? ¿Fue tierno? ¿Te sentiste querida? Más allá de esos pormenores, de esos detalles que seguramente uno curiosa quiere saber, pero la amiga pregunta por lo que realmente es importante. ¿Que te sentiste bien? ¿Tú lo disfrutaste? Estabas muy nerviosa al inicio, pero ahora cuéntame, amiga, ¿te sientes mejor? ¿Crees que él te hizo sentir querida? Esas preguntas muchas veces las esperas también de con quien compartiste ese primer momento. Y no es casualidad que muchas veces nunca se preocupan porque están educados, lo que decía Vale, bajo una educación pornográfica, ¿no? De no les interesa el otro, la otra. Y eso va para ambas partes también, que nosotras le preguntemos al otro, ¿te sientes bien? Te noto nervioso, mira, yo también estoy nerviosa, tal vez no estamos preparados hoy, ¿no? Hablarlo con honestidad para ambas partes, ¿no? Creo que eso fue un punto crucial para esto, la sororidad, las alianzas, los espacios seguros. Tal vez no puedes decirlo de tu familia porque tu familia es católica, pero saber que lo puedes decir con una amiga. Lo que yo les comentaba detrás de cámaras era esto de estas casualidades de la vida, ¿no? En mi caso, una amiga que era muy conservadora me denunció en el colegio por hablar de derechos sexuales y derechos reproductivos, y casualmente ella se embaraza a los meses de salir del colegio, ¿no? Y ahí me pongo a pensar, después nos las encontramos más adelante, ella me pide que la ayude a poder hacerse una ligadura de trompa porque se lo negaban en el hospital, ¿no? A pesar de que tenía 3 hijos, ya tenía más de 24 años, y me acordaba de ella en el colegio, de cómo se negaba a recibir esta información porque en su familia le enseñaron que esto era malo, que esto no es para chicas de bien, que eso la hace una mujer fácil, ¿no? Entonces me decía, si hubiera escuchado, si me hubiera interesado en el tema, tal vez no hubiera estado así. Amo a mis hijos, ¿no? Pero pude haber disfrutado más mi juventud si hubiera postergado un poco la maternidad. Y bueno, no, me pongo a pensar en cómo ella me lo comentó después de que, no, incluso no nos hablamos un año, ¿no? Pero la sororidad puede tejer alianzas incluso después de. Entonces las invito a todas que cuando hablemos de educación sexual integral, lo abordemos de nuestras experiencias, como ustedes lo hicieron, porque eso llama al otro, a la otra, también a confiar, ¿no? A confiar en que pueden hablar contigo de manera abierta y confiada, pero además a decir, ella ya pasó por esta etapa y sus consejos ahora son válidos para mí, yo quiero disfrutarlo, ¿no? Las invito también a que podamos
reconocernos. Ustedes decían, a conocerme a mí misma las invito, a cuestionarse también a ustedes, nosotras, seguro que tenemos prejuicios también. Entonces a decirnos, cuando esté en intimidad con otra persona, no voy a estar jugándolo, ni a él, ni él a mí, ¿no? Y algo que, como cuarto punto para ir cerrando, que decía, la primera vez también puede implicar muchas primeras veces, ¿no? Esta primera vez tal vez no fue grata para ti, tal vez te diste cuenta que no hubo consentimiento, que lo hiciste por presión social, que estabas más preocupada de si te embarazabas o no, que incluso utilizando métodos anticonceptivos había una presión de, y tal vez no me funciona. Todo eso no te permitió disfrutar de tu primera experiencia sexual, entonces puedes tener otras primeras veces más gratas contigo, más segura, ya no con ese temor del cuerpo, sino más segura de la información que tiene, de la claridad que tiene y de la decisión, ¿no? Entonces, esas primeras veces no son únicas. Podemos volver a intentarlo ya más informada, con más conciencia de lo que implica. Así que las invito a todas y a todos a nuevamente analizarnos, replantearnos, cuestionarnos y hacerlo otra primera vez con información, con consentimiento. Súper, mil gracias Isa, y creo que igual a todas nos ha aclarado un poco el panorama también de todo lo que hemos pasado, lo que hemos vivido. Y quiero apuntar también esta parte que justamente mencionabas, el hecho de que lo comentamos con amigas, ¿no? Cuando sucede igual te preguntan, ¿no? ¿Y cómo ha sido? ¿Qué ha pasado? Así, porque hay muchas veces ellas, se podría decir, te cubren, así como que tú estás yendo y te cubren, ¿no? Y a veces cuando pasa, igual me ha sucedido, pasa algo, ¿a quién acudes? También a una amiga que sabes, que sabe un cacho de estas cosas, como que qué método de emergencia puedo tomar, digamos, o me da miedo ir a comprar a la farmacia, ¿me acompañas? Algo así, como que creo que igual tejer esas redes ayuda mucho entre nosotras. Creo que si no nos ayudamos o apoyamos entre nosotras, ¿quién nos va a apoyar? ¿No? Así que eso igual es muy importante. No sé, chicas, si tienen alguna pregunta, algún comentario sobre la intervención de Isa. Panel abierto para comentar algo, alguna pregunta igual que tengan. No. Yo sí, tal vez una pregunta. Por ejemplo, a mí me resuena mucho esto del examen de virginidad. No sé si se seguirá llevando a cabo en Bolivia. Creo que ya es algo que ya no existe en otros lugares, pero no sé si todavía acá se sigue, no sé, pues no hay muchas mamás que llevan a sus hijas al ginecólogo para ver si siguen teniendo el himen intacto, ¿no? Cosas así. Todavía existen esas prácticas y ahí la llamada de atención va más sobre todo por ese personal de salud y también por esa universidad, sea pública o privada, que enseña a sus ginecólogos, ginecólogas a hacer estos exámenes de virginidad. Esto va contra tu derecho sexual y derecho reproductivo, que es el acceso a una información, ¿no? Esto está prohibido, en el sentido de que sí hay mamás que dicen, tengo dudas de que mi hija sea virgen, la voy a llevar al doctor, y ahí más bien el doctor debería, sobre todo un personal de salud, debería decirle, no señora, esto está prohibido. Usted está atentando con la privacidad de su hija, usted está atentando con su sexualidad y su derecho sexual, pero sí todavía existen algunos doctores, doctoras, que practican esto bajo la idea de que el himen está intacto, ¿no? Y ese es un tema que, por ejemplo, se me olvidó señalar, que precisamente la primera relación sexual está relacionada a la virginidad, ¿no? A cuidar y cultivar la virginidad. Y se cree que, por ende, también la primera relación sexual está relacionada al dolor. ¿Por qué? Porque se rompe el himen. Se rompió, entonces ya no eres virgen. Y se va a hacer estas consultas al experto en el tema, ginecólogo o ginecóloga, y verifica que se rompió el himen. Pero hay muchas mujeres que han tenido relaciones sexuales y el himen no se rompió. Y no significa que son vírgenes. El himen ya no es, o siempre fue un tema más cultural de querer relacionarlo a la virginidad. Pero volviendo a la temática que hoy nos convoca, de que la primera relación sexual está relacionada a dos cosas, al dolor y a la virginidad. No sé por qué gran parte de nuestras madres, nuestras tías, bueno, no es que no sé, creo que sí lo sabemos todas, relacionan de que la primera experiencia sexual debe dolerte, porque se rompe el himen y te va a doler y acostúmbrate a eso.
Entonces ya no vas con placer, ya no vas con ganas de disfrutarlo. Y si no te dolió, también sientes culpa. Algo no está bien en mí. ¿Por qué no me dolió? Y eso también es un mito que hay que romper, ¿no? Es un mito que hay que romper, y eso solo se rompe cuando hablamos libremente de, mira, amiga, yo la pasé bien, yo lo disfruté, no tuve dolor. Y otra te dirá, yo sí, tuve dolor, sangré. ¿Y por qué sangraste? Él fue torpe, y no hubo juegos previos. Y como no hubo juegos previos, pues entonces ella no sintió placer, no lubricó, ¿no? Y todo esto nos tiene que llamar a poder informarnos más, y siempre basado en el consentimiento, no preguntarle a la otra qué es lo que quiere y qué no. Claro, sí, ¿no? Igual muchas amigas a veces te dicen eso, ¿no? Y que igual están como que en un aspecto más conservador, sí o sí tienes que sangrar, digamos. O ellos te dicen, pero no has sangrado, así. Es como que igual ese mito aún se lo tiene así bien vigente, creo, a pesar de que sí han habido avances. Sigue estando vigente. No sé, chicas, si tienen alguna pregunta ustedes. Sí, el tema, digamos, de cómo abordas al médico para decirle que te quieres hacer la ligadura de trompas, ¿no? Porque muchas veces vas y les explicas y no quieren, o no, tiene que venir tu esposo, que él tiene que dar la autorización. Entonces, para mí, sorprendida, ¿no? Con este tipo de profesionales que nos tratan mal, ¿no? A las mujeres. Y bueno, eso, ¿no? ¿Qué consejos nos darías a nosotras como mujeres? Consejos: acudir a un centro de salud que tenga una mirada de educación sexual integral, ¿no? En Bolivia hay 2 que se destacan mucho, pero también hay otras más, ¿no? Que conocemos, que son Mary Stop, CIES, ¿no? Pero ustedes, si conocen, por ejemplo, a otra profesional, se supone que en el centro de salud público, todos los médicos y médicas general, ginecólogos, enfermeras, se supone que te dan una información. En el caso de adolescentes y jóvenes se llama atención integral diferenciada cuando se habla de sexualidad, ¿no? En el caso de adultos, se supone que el personal debe atenderte igual con todo este bagaje de información, pero no lo hace. Y cuando se trata de ligadura de trompas, hay una resistencia. En mi caso personal, yo acudí a una institución que estaba lanzando una promoción, pero que además yo conocía que venía trabajando el tema de educación sexual integral. Entonces sabía que no me iba a topar con esto. Pero cuando fui al caso de mi amiga, ella sí se topó que tenía 3 hijos, tenía 24 años, y le dijeron, no te puedes ligar las trompas, eres muy joven, y si quieres tener mañana hijos, nos puedes denunciar, ¿no? Y por eso tuve que acompañarla a un centro de salud público, y le dije, no. En Bolivia, hasta los 89, si no me equivoco, 90 y por ahí, había una normativa que prohibía a las mujeres ligarse las trompas sin el consentimiento de su pareja. Y digamos que tu pareja murió por un accidente o se fue, te dejó. Si querías ir a ligarte las trompas y no tenías pareja, tenías que hacerlo con otro hombre que sea tu padre. Alguien tenía que dar consentimiento. Pero eso ya hace más de 40 años ya se vino abajo. Entonces las mujeres que deciden hacerse las ligaduras de trompas solo tienen 2 requisitos: ser mayores de edad y firmar una hoja de consentimiento de yo, Isabel Olivera, soy consciente y doy fe de que me quiero ligar las trompas y que nadie me está presionando, soy consciente de que nunca más me embarazaré. Firmas un documento de consentimiento, pero necesitas esas 2 cosas: ser mayor de edad, tener información que no te lo piden, pero que tú tienes que tener y saber que la posibilidad de que después de la ligadura de trompa te embaraces es muy mínima. En Brasil puedes optar por una cirugía, pero en Brasil. Y después firmar tu hoja de consentimiento. Entonces, si hubiera el caso, también pueden denunciar. La Defensoría del Pueblo tiene una página para denunciar a servidores públicos que atentan o vulneran con los derechos humanos de las mujeres, y recordarles que los derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos. Y si te niegan tu ligadura de trompas, es atentar, violentar, vulnerar un derecho humano que le corresponde a cada persona. Súper, Isa. Mil gracias por tu intervención. Bueno, ha sido datos muy interesantes, muy importantes también sobre la temática. Estábamos tocando, igual Isa nos dio así algunos mitos por ahí sobre nuestra primera vez. Bueno, vamos a pasar a nuestra siguiente sección, que justamente es verdad o reto, no mentira, verdad o mito. Así que vamos a esa sección y vamos a estar desmitificando igual varios puntos.
Bueno, la temática, la hermenéutica de este sector es que cada invitada va a sacar un mito o realidad y lo vamos a ir desmitificando con el especialista. Vale, tú primero. Puedes escoger una cartilla. Ok. ¿Qué dice? No puedes contraer una ITS la primera vez. ¿Qué dices, Andy? ¿Mito o verdad? Mito. 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 Es mito porque efectivamente toda experiencia sexual o todo contacto sexual, ya sea oral, penetración, implica un riesgo, ¿no? Por eso la importancia de utilizar métodos anticonceptivos y recordarle que el gran bagaje de métodos anticonceptivos en su mayoría previene embarazos, pero solo el condón previene ITS. Entonces, si estamos ligadas de trompa o si estoy utilizando pastillas o tengo el intradérmico, siempre en su vida sexual utilicen condón porque es el único que previene ITS. Súper. Andy. Ya. Los hombres deben durar mucho para ser buenos amantes. Liz. ¿Mito o verdad? Mito. También ahí hablábamos de la carga y la presión social que no solo aqueja a las mujeres, sino también a los hombres, ¿no? En el caso de los hombres está relacionado a que siempre debe ser una persona predispuesta sexualmente, y no solo predispuesta sexualmente cuando uno quiera estar con él en la intimidad, sino que además debe durar mucho para ser un buen amante, ¿no? Y podría durar mucho o poco, el tema es cómo tú te sientes en ese momento, ¿no? Porque hay hombres que también padecen, por ejemplo, el tema de tener relaciones sexuales muy breves, ¿no? Entonces también se los juzga, pero en este caso, cuando se les exige a ellos que duren más, ahí es cuando están educados bajo la pornografía y no piensan en ti, en tu placer, en si tú te sientes bien, o también en este caso de la mujer o del otro hombre o de la otra persona que te haga sentir a este hombre querido, amado, más allá de que él se tenga que preocupar de que debo durar más tiempo, es una presión también. Y no lo disfrutan los dos, hay una carga social para el hombre, entonces es un mito, pero ahí también las llamo a desconstruirnos, tanto mujeres como hombres, en este mito que todavía es muy notorio, a pesar de que hemos avanzado mucho, en el siglo XXI se exige mucho esto. Claro. 2. Si no le duele a ella, es que ya no era virgen. ¿Qué dicen, chicas? Mito, sí, como decíamos, ¿no? La primera relación sexual siempre está relacionada al dolor y a la sangre, ¿no? Claro. Y eso es totalmente un mito, ¿no? Si lo has disfrutado, no significa que no sea válida tu experiencia sexual, ¿no? Más bien todo lo contrario, la primera experiencia sexual debería ser de mucho amor, de mucha entrega, de mucha claridad para ambas partes, ¿no? De no ir con prejuicios, ¿no? Pero todavía hay una carga sobre este mito que es muy cultural y muy social, ¿no? Cultural no solo en el tema de que esto está allá en las áreas rurales, aquí en plena ciudad, donde supuestamente estamos más informados, todavía aqueja este mito en la vida de las mujeres, sobre todo como presión social, y lo que hace o repercute es que no disfrutamos nuestra vida sexual y nos sentimos culpables porque no nos dolió, nos sentimos culpables porque no sangramos. Claro, súper. Bueno, hemos ido desmitificando algunos puntos sobre nuestra primera vez. Creo que igual varios aspectos han sido muy obvios, pero sin terminar de acotar que la verdad es que se sigue manejando varios de estos aspectos hasta de forma, ¿cómo se podría decir? De forma bien normalizada, como que lo tienes bien enraizado, ¿no? Pero bueno, hemos ido desmitificando. Ahora vamos a ir a nuestro siguiente sector, que es justamente de Juntas Hacemos Historia. Vamos a conocer un poquito más a Agar Peñaranda Oropesa, defensora de derechos de la mujer, figura política y activista. Agar Peñaranda Oropesa nació en Sucre en 1915, con la revolución en la sangre. Delicada en apariencia, pero indomable en espíritu. Así era. Pronto se convirtió en voz de los que no tenían voz. Desde joven desafió prejuicios. Se graduó como maestra y estudió Derecho e Idiomas en Sucre. Fascinada por el pensamiento revolucionario,
se unió al trotskismo y defendió con firmeza la libertad y la justicia para las mujeres bolivianas. Agar fue más que una docente. Dirigió la biblioteca de la Facultad de Derecho. Organizó y presidió sindicatos y participó en revoluciones universitarias. Siempre luchó por el derecho a las mujeres a decidir y participar activamente en la política. Para Agar, la raíz de la opresión no era solo de género, sino la clase social. Su monografía, Participación de la Mujer, cambió como entendíamos la historia de los derechos de las mujeres en Bolivia. Tras su muerte en 1977, su espíritu revolucionario inspiró la histórica huelga de hambre, que pavimentó el regreso a la democracia. El legado de Agar Peñarando Oropesa sigue llamando a las nuevas generaciones a nunca dejar de luchar por la justicia social. Como Agar, juntas hacemos historia. Bueno, volviendo de esta interesante nota sobre esta mujer destacada boliviana, vamos a ya tener nuestra ronda de conclusiones junto con nuestras panelistas también sobre el tema que hemos estado abordando el día de hoy, ¿no? Mi primera vez, que a veces es muy controversial, lo hemos notado también en el tema del sondeo. Liz, ¿alguna conclusión, un comentario final sobre el episodio que hemos tenido hoy día? Bueno, sí fue muy grato el poder compartir, porque en sí es la primera vez que hablo sobre este tema bastante abiertamente, pero sí me gustaría mucho decir a todos que puedan conocerse bastante bien. Conozcan qué es lo que les gusta, conozcan su propio cuerpo, y así también ustedes van a poder disfrutar no solo en el ámbito sexual, sino también en su vida plena, porque tener toda esta claridad en la mente nos ayuda a avanzar, a seguir adelante, a tener mucho más claro qué es lo que yo quiero, y por ende digo, si yo quiero, no sé, viajarme por el mundo, pues un hijo en este momento como que no es lo ideal, y por ende yo me voy a cuidar. Entonces ahí el cuidarse, conocerse, siento que es clave y es fundamental para poder cumplir todas nuestras metas. Súper. Vale, un comentario final. Bueno, igual invitar a todas, así como lo hemos hablado acá, a que nos conozcamos, a que vivamos nuestra sexualidad, aunque esta conversación ha sido centrada en las relaciones sexuales. La sexualidad, como decías, engloba tantas cosas, el placer en general. Y bueno, me quedo mucho con esto de resignificar, y haber hablado acá para mí igual ha sido como una resignificación, así que me voy muy contenta y esperando que esto llegue a los oídos de muchas personas. Súper. ¿Tú, Andy? Bueno, a todas las que nos están viendo, a todos y todas, que tengan su primera vez, lo planifiquen, que tomen algunos métodos anticonceptivos si es que no están listos para ser padres, porque padres es tener una gran responsabilidad, que eso tengamos eso siempre presente, ¿no? Traer un hijo al mundo es una gran responsabilidad. Y bueno, que también lo disfruten, ¿no? Que lo disfruten, que aprendan de los diferentes métodos, también que los chicos sean conscientes de que nosotras igual queremos llegar a un orgasmo, que todo sea consentido, y si el rato menos inesperado nos da miedo, no queremos, es válido decir no quiero, y bueno, planifiquemos en otra actividad, en otra oportunidad cómo lo podemos realizar, ¿no? Y bueno, y que estamos aquí y que tenemos amigas, ¿no? Amigas que siempre van a estar aquí presentes, tenemos alguien que nos va a escuchar, nos va a aconsejar, y bueno, que seamos muy responsables, ¿no? De esta decisión. Perfecto, Isa. La conclusión final de todo. Creo que se resume en consentimiento y sororidad, ¿no? Creo que estos espacios, como el que crea Gregoria Pasa, o el que creamos nosotras con nuestras respectivas amigas, nos permiten informarnos, nos permiten ser honestas, porque para conocerse a uno mismo también implica ahondar en eso que no queremos tocar, ¿no? Y creo que la sororidad te permite eso, te permite reconocerte con tus prejuicios, con tu falla, con tu falta de información, y ahí está una amiga para decirte, ¿sabes qué? No sos la primera que no tenía claro esto, no sos la primera que la pasó mal, pero que esto no se vuelva a repetir, y tienes otros momentos para poder tener tu primera experiencia sexual placentera, con gusto, con consentimiento. Entonces, la conclusión es que toda primera experiencia sexual sea con consentimiento, sea con información, y si pasaste un mal momento, tienes otra oportunidad. Vamos resignificando esta primera experiencia sexual para decir, no fue allá cuando tenía 17 años, fue allá en mis 20 y tantos
que fue mi primera vez con amor, con consenso y que lo disfrute plenamente, ¿no? Que la primera relación sexual también esté relacionada al placer, al amor y no solo al miedo, a la inseguridad de mi cuerpo, sino a sentirme querida y amada. Súper. Bueno, chicas, agradecerles por su tiempo, por haber estado compartiendo igual en este espacio que siempre has buscado ser, ¿no? Un espacio seguro para todas estas conversaciones. Y bueno, por eso también vamos a tener un presente para cada una. Es una bolsita. Acá tenemos otra bolsita pequeña donde hay jaboncillos de las emprendedoras, acá que están igual en Gregoria Pasa. Y también tenemos folletitos, ¿no? Que son muy importantes, que varios de estos son más que todo guías en caso de violencia sexual, qué puedo hacer, dónde puedo acudir, que creo que igual es bien relevante mostrarlo. Estos trípticos igual están hechos por la Coordinadora de la Mujer, un agradecimiento, y a RFSU igual. Bueno, les voy a repartir. Andy, por favor. Gracias por participar. Vale. Gracias. Isa. Ay, gracias. Y listo. Mil gracias a ustedes por su tiempo, por haber estado compartiendo este espacio, estas experiencias también junto a todas nosotras, junto a los espectadores también que nos están siguiendo mediante la transmisión. Y bueno, esto fue el cuarto episodio de Contextatarias, así estamos culminando. Hemos estado junto a Andrea Humaca, que es técnica de proyecto acá de la familia de las Gregorias, con Lisbeth Cerezo también, licenciada en bioquímica farmacéutica, voluntaria activa en diversas organizaciones, con un enfoque en educación y salud. También hemos estado con Vale Ramírez, es psicóloga de profesión, tiene formación vocacional como doula, acompañante en maternidad, bajo un enfoque psicosomático del trauma. Y como nuestra especialista también, y no menos importante, hemos estado con Isabel Olivera, activista y defensora de derechos humanos. Bueno, así nos despedimos, así culminamos este episodio, que espero que también haya sido grato para todos ustedes. Esto ha sido Contextatarias, el junte de Las Gregorias. Somos voz, somos fuego, somos contestatarias. Rompemos el miedo, dejemos la esperanza. Mi cuerpo, mi voz, mi derecho a sentir. Libre y sin miedo, yo elijo vivir. Por el derecho a decidir, a elegir, a sentir, a vivir con autonomía.